¿Qué tal amigos? Revelaciones sin fronteras una vez más, después de mucho tiempo, acompañado del gran ufólogo y exopolítico Mario Segarra. Vamos a conversar un poco sobre los recientes acontecimientos que se han dado en los últimos tiempos a partir del reconocimiento de los propios Estados Unidos de la existencia de fenómenos anómalos no identificados, que es el nuevo término que están utilizando, porque ya prácticamente el término ovni, digamos que ya está en desuso. De ahí vamos a tocar otros temas relacionados a eh, el reciente disclosure que se estuvo debatiendo en el Congreso estadounidense, precisamente a raíz de este reconocimiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre los fenómenos anómalos no identificados. Posteriormente, por supuesto, vamos a tocar el tema de las momias de Nazca, que precisamente en estos días se ha realizado una conferencia internacional que ha levantado polvareda a nivel nacional e internacional. No se pierdan este programa. Así que empezamos, Mario. ¿Cómo estás, Eh, Renzo? Muy buenas noches y bueno, gracias por la nueva invitación a Revelaciones Sin Fronteras. Un saludo a todos los amigos, seguidores del programa tan sindicado que tiempo que no venía, pero siempre es bueno reactualizar cada cierto tiempo las informaciones sobre el tema OVNI y sobre la momia de Nazca, ¿no? estamos, digamos, cercano al cambio de paradigma. Es posible que ya de una vez por todas el hombre se está acercando al reconocimiento de la posibilidad de reconocer que existe vida, o en todo caso tenemos una convivencia con seres que no son humanos, porque hasta el día de hoy digamos que no se puede decir qué cosa es extraterrestre, o sea, no hay un parangón para decir qué es Claro, extraterrestre y qué claro, no. tiene razón. Entonces, partiendo del concepto que está, digamos, manejando en estos momentos Estados Unidos, con el solo reconocimiento de los nuevos, de los fenómenos, perdón, de los fenómenos anómalos no identificados, porque ya, digamos, están diciendo simplemente que existen, pero que no se sabe ¿Qué son? cuál es su procedencia, no se sabe qué son, no se sabe cómo pueden desafiar las leyes de la física, Sí, sí, etcétera, etcétera, etcétera. claro. Entonces, estamos, digamos, en un momento crucial en la historia de la humanidad en que se podría decir que ya estamos a punto del reconocimiento de estos fenómenos, porque imagínate, desde el año 2010, cuando empieza el disclosure de Ujú. Stephen Greer, ¿verdad? Sí, Y sí, de ahí pasando a los debates que se daban en el Congreso estadounidense, en la que incluso cancilleres de otros países, como el canciller canadiense. canadiense Paul Heller, Muy feo, hablaba con precisión acerca de encuentros con cercanos de razas, tercer con tipo varias razas. y con varias razas, y que existen incluso convenios, ¿no?, entre los estados con este tipo de razas provenientes del espacio. Entonces, y pasando después a otros acontecimientos, como por ejemplo que en la ONU se estaba pensando nombrar a una canciller para ya tener un supuesto acercamiento o negociación o entablar una relación con seres provenientes del espacio. Así es, así es. Eh, lo cual, eso digamos que ya se podría decir que se está acondicionando quizás Ujú. o allanando el terreno para que el tema empiece, digamos, a entrar suavecito Como y que, no haya un shock, ¿no?, exacto, sí. en la población. Entonces, pero ahora vemos claramente cómo se está tratando el tema con el reciente acontecimiento que me parece lo más crucial que se ha dado en los últimos años, que es el reconocimiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses Sí, sobre estos objetos que fueron claro. identificados a través de los radares de la Navy, ¿verdad? Es la Navy de americana, Exacto. marina. Empecemos por ahí, Mario, y nos Ya, gustaría escucharte sobre ese tema. ya. O sea, lo interesante es que esto ocurre después de Disclosure de Steven Greer, ¿no? Exacto. Steven Greer, Disclosure fue una iniciativa privada
del mismo médico Steven Greer, juntó creo que cerca de, si no recordamos, para el año 2000, 200 testimonios de todo tipo, ¿no? De militares, agentes de inteligencia retirados, gente de la FAA, o sea, de la Federación Aeronáutica Norteamericana, civil, exastronautas, Así es. todo un cúmulo de gente. Incluso también se habló de un soldado americano que estuvo en Chachapoyas y salió su testimonio de que vigiló un ovni en forma de huevo caído en la zona de Chachapoyas, en la selva peruana. Ahora, esto pues fue un primer comienzo que no consolidó porque las condiciones políticas que vinieron después del tema del 9/11, ¿no? Ujú, Cambió toda la cuestión geopolítica. claro. A partir de que el año 2007, 2014 y 2018, esos son fechas claves. ¿Por qué? Porque son las fechas en que la Marina norteamericana tiene estos encuentros físicos con estos ahora llamados UAPs. Ahora, la evidencia física que se ha recogido de la experiencia de los marinos americanos y sobre todo de los cazas de combate, que en esas 3 veces se determinó despegar para tratar de interceptar, se sucedieron una serie de eventos que ahora lo vamos a tratar de resumir. Primero, la mayoría, casi el 95% de esas filmaciones son hechas con cámara FLIR, o sea, con una cámara, el tipo de cámara que trabaja en infrarrojo. Ujú, O sea, si tú apagas la cámara FLIR de ese evento, en realidad el ciudadano común, la persona común no ve nada. Pero la cámara FLIR sí captó estos objetos en ascensión, en estadio, digamos, a unos 20.000, 30.000 metros, o también a ras del agua. Y también incluso decía, hablaban de la transdimensionalidad, que era algo así como que el objeto estaba a 40.000 metros de altura, en las 3 casos, y luego descendía en menos de 3 minutos a la exósfera, o sea, la zona donde hay oxígeno, a unos 20.000, 10.000 metros, en menos de un minuto, y luego en 30 segundos más estaba casi a ras del agua. Y luego se clavaba en el agua y viajaba dentro del líquido elemento a unos equivalente a unos 180 kilómetros por hora, cosa que triplica la velocidad de cualquier submarino nuclear, sea ruso, sea americano, sea de cualquier otra nacionalidad. Esas son las características principales que obligaron a la Marina a justamente ver de que estaban ante una evidencia física. Ahora, también han habido testimonios, y eso creo que tú también lo sabes y lo sabe un poco el público, hubo testimonios de pilotos, no pilotos, sino de técnicos de radar que tuvieron en sus manos todas estas grabaciones y cuando quisieron hacer el resumen de las grabaciones, determinaron que habían sido borradas. Entonces, cuando les preguntaban por quién fue borrado, fue un personal que vino en un helicóptero, no eran militares, eran civiles que simplemente pidieron el máster de todas esas grabaciones. Se los llevaron y pidieron que borraran cualquier backup o copia que se había hecho. Entonces, había también, o sea, en esos 3 sucesos, había también evidencia de encubrimiento ujú. gubernamental. No sabemos si agentes de la CIA, no sabemos si agentes del Pentágono, no sabemos si son agentes de la Agencia de Seguridad Nacional o del DOD, no sabemos. O sea, pero que hubo encubrimiento, hubo despidos, hubo también amenazas, ¿no? Y algunos técnicos que denunciaron esto en público fueron expulsados de la Marina y cuyos testimonios fueron vueltos a traer en un documental muy reciente que se llama Una lágrima en el cielo, que es un testimonio de una iniciativa independiente privada de una ufóloga muy joven, que ahorita no me viene a la mente su apellido, pero muy actual, es casi del 2021, 2022, en el cual invita a estos técnicos de radar y trae otros especialistas en ciencia astrofísica, en ciencia, digamos, de infrarrojos, ¿no? En receptores de radio, receptores de audio, visualización infrarroja, ultravioleta, y logran captar en este documental los mismos objetos que habían sido captados en estas 3 veces por la Marina norteamericana. O sea, hay una evidencia de que se siguió recogiendo evidencia de que lo que se vio frente a las costas del Golfo de California, frente a la isla Santa Catalina, que es un lugar
enclave que desde los años 40, ya según los documentos desclasificados, ya se veían cosas extrañas. O sea, ya se veían objetos en forma de tubo, objetos en forma de esfera, objetos en forma de cubo, objetos en forma de tetraedro, de rombo, que salían y entraban en el agua. O sea, eh, aunado a esto, también estuvo la acción de este grupo To The Stars, este grupo aparentemente de iniciativa privada, pero que la mayoría de sus integrantes eran ex agentes del Pentágono, comandados por el ya conocido por ti y por mí, Luis Elizondo, y que curiosamente no tuvo una actuación muy transparente cuando vino acá a Perú, Argentina y Uruguay a hacer un documental de History Channel, ¿no? Porque fue muy, muy extraña su participación y sobre todo que se reunió en secreto con las tres armas peruana, argentina y uruguaya. Y en realidad, podemos quizás descartar también la participación porque ya se fraccionó, ya casi se disolvió ese grupo, pero que sirvió un poco para apuntalar quizás el comienzo de esta evidencia que la Marina tenía y que ellos usaron como un canal de filtro, ¿no? Para mostrar al mundo esto y que History, bueno, History y otros canales ufológicos en Norteamérica se permitieron difundirlo, ¿no? A nivel nacional de Estados Unidos y después a nivel mundial. Ahora, el tema es que, aunado a esto, los avistamientos en todo el planeta siguen dándose. Civiles, militares, gente de todos los niveles siguen viendo ovnis. Otra cosa es que la media mainstream norteamericana y mundial ya no le interesa tanto tocar el tema ovni, no sabemos por qué, las razones pueden ser políticas, puede ser de marketing, pero el tema ovni sigue dándose. Siguen habiendo contactados, siguen habiendo avistamientos, pero como que hay una postura de no difundir más estos temas. Solamente el disclosure de Estados Unidos y ahí quedó. Lo que hubo posteriormente, la presión sobre el Pentágono de parte del Congreso norteamericano sí es muy loable, porque tenemos que tener en cuenta cuál es el antecedente más antiguo de este tema. Una iniciativa de Gerald Ford en el año 66 de la Cámara de Representantes, que él pretendía formar una comisión para quitarle a la Fuerza Aérea y al Pentágono toda la acción y que el Congreso se permitiera crear una comisión de investigación del tema OVNI. Y le quitaron a Ford, que en ese tiempo era así un simple congresista, después fue presidente, a Ford le quitaron esa iniciativa y en ese momento la Fuerza Aérea, acordémonos, en el año 66-67, contrata los servicios de la Universidad de Colorado y forma el famoso comité Condon, que del 67 al 69, que por $500,000 dijeron al final que la ciencia decía de que los ovnis eran simplemente una falsedad, un problema mental, un problema de salud pública, emocional más que nada. Pero al final se descubrió que este comité había sido manipulado, que había muchos casos verídicos. Resulta bastante curioso, por decirlo menos, que precisamente en estos momentos Estados Unidos esté dando, digamos, el paso al reconocimiento de los fenómenos, Ujú. al reconocimiento de la existencia de los fenómenos. Sí. Justo cuando en estos momentos existe, digamos, una carrera geopolítica entre Estados Unidos y China. Ujú. Y precisamente efectivamente, por el reconocimiento de estos fenómenos, están tomando el argumento de que por una cuestión de seguridad nacional, Otra vez, sí. tal como lo dijo bueno, tal como lo dicen, digamos, todos los departamentos que estudian los fenómenos aeronómalos Claro, en cada país, en todo el planeta. ¿cierto? Sí, así es. Pero ahora digamos que Estados Unidos lo dice abiertamente, Abiertamente. porque ya digamos ese hermetismo con el que siempre digamos se desenvolvía ha quedado atrás, Claro, ¿no? Pues ahora ya lo está diciendo abiertamente. claro. Yo creo que es básicamente por eso, ¿no? Hay una especie de guerra fría, ¿no? Entre Estados Unidos y China, y bueno, incluso precisamente utilizando esta premisa, este tema, Sí. que empezó, digamos, a espiar o dar cuenta de algunos objetos que han estado sobrevolando sobre el territorio Como tipo de estadounidense, espionaje, claro. ¿no? Y Sí, sí, pensando el sí. tema del espionaje y todo esto. Claro. Y que no será esto un pretexto simplemente para
qué sé yo, alimentar un poco más el tema este de la Guerra Fría, porque al final, para Estados Unidos, como todos sabemos, Sí, la principal fuente de riqueza de los Estados Unidos es provocar guerras. provocar guerra, claro, Entonces, como lo de Ucrania y todo entonces, eso, ¿no? no- yo creo que por ahí va el tema, ¿no te parece? No sé, Sí, me gustaría saber tu opinión. puede haber algo de eso, como te digo, pero por un lado, la actuación del Congreso americano que hicieron, creo, hasta donde yo sé, tres reuniones, ¿no? Tres reuniones donde la primera y la segunda fueron fundamentales porque la primera fue una conclusión de 8 páginas donde hablan cosas importantes por primera vez, como tú dices, hablan ya abiertamente de Claro. la evidencia física. Ya no se habla, por eso te digo, yo ya a estas alturas del primer y segundo informe, avalan la evidencia física y dejan sin piso a los escépticos y racionalistas, sobre todo ateos materialistas, que decían siempre que el tema OVNI era un tema de fe. Ya no es un tema de fe, porque los radares no se basan en la fe. La cámara infrarroja no se basa en la fe. Y que yo sepa, como dijo una vez un gran investigador español, Benítez, dijo, que yo sepa, ni los radares ni los FLIR salen a la noche a tomar whisky o a fiestear a la discoteca. No, son dispositivos que captan objetos sólidos. Se ha podido captar incluso uno de los más interesantes productores de documentales últimos que hizo, el documental último sobre Bob Lazar, que creo que Ujú, también hay que detenerse un poquito ahí, porque ojo, en el documental sobre Bob Lazar que está en Netflix, Jeremy Corbell, que es el productor, que también ha sido de los que ha promovido casi el último hearing en el Congreso americano, juntamente con el otro periodista de Las Vegas, ¿cómo se llama? Que también investigó el caso Bob Lazar, no me acuerdo su apellido en este momento, su apellido. Ellos promovieron que justamente este señor Graves, juntamente con el piloto, digamos, que salió en History Channel, en el programa de To the Stars, y otro piloto más, o sea, dos pilotos de la Navy que persiguieron, y un jefe, un dispositivo de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, que habló por primera vez bajo juramento de que él ha dicho, hay evidencia física recuperada por el gobierno ujú, americano de mi país de ovnis o de platillos voladores o de dispositivos, ujú, naves no humanas, ujú, que no son de procedencia humana. Y también ha puesto a disposición, o sea, ha podido disponer de material, o sea, de seres no humanos, porque le preguntaron 2 veces, dos congresistas, una dama y un caballero, si se refería a que eran humanos o algún tipo de humano, algo parecido a algo biológico, no, son no humanos. O sea, definitivamente, o sea, ha corroborado que hay, incluso dijo en un complemento, yo le he dado un informe a la Comisión de Defensa, un informe confidencial muy detallado sobre lo que yo estoy afirmando. Es decir, el Congreso americano tiene las pruebas, quizás fotos, quizás videos, no lo sabemos, de lo que dice Graves. Yo creo que esto es un poco lo que se dice, ¿no? Hay preguntas que cuando se presentaron los jefes, al principio los jefes del Pentágono, creo en el segundo hearing, eh, debieron haber sido más específicos. Ellos presentaron clase, dice, 400 casos de los miles que tienen, que los 2000 o 2000 que tienen, no presentan una conclusión definitiva, no saben lo que son y presentaron algún objeto medio romboidal, ¿no? Que claro. fue fotografiado por un F-16 o un F-22 a gran altura, pero no sabían qué explicar qué era. Entonces, yo creo que ahí debieron las preguntas haber sido más específicas, porque yo como congresista americano, y lo he dicho, señor jefe del Pentágono, ahora que usted está presente y yo estoy haciendo las preguntas, que me diga solamente 2 cosas o 3 cosas puntuales. Uno, ¿tienen ustedes en sus archivos en el Pentágono, ahí en el edificio Cinco Lagos, en los sótanos, tienen ustedes los archivos del caso Roswell con todas fotos, evidencias, filmaciones, algún tipo de material orgánico o metálico recuperado? ¿Sí o no? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Podría usted disponer del archivo del 3 al 5 de julio de 1952 de la llamada Noche de los Platillos Voladores Ah, sobre Washington claro. y usted mostrar las filmaciones que sabemos que existieron,
Podría mostrar también las filmaciones de algunos de los cazas que sabemos que se hicieron al momento de la persecución y podría mostrarnos todas las lecturas en video y en gráfica de los radares que captaron. Todo Washington captó esos radares durante 3 noches seguidas. Esa sería la segunda. Y la tercera pregunta es, ¿se ha recuperado por parte de Estados Unidos naves no humanas en otras partes del globo? Sudáfrica, Perú en el 73, Perú en el 75, Perú en el 77, Bolivia en el año 78 y África, perdón, a Brasil en el caso de Varguiña. O Ujú. sea, tiene usted foto, o sea, hay muchas evidencias que se le pudo haber preguntado al Pentágono si tenían, pero no se hizo. Yo ahí, por ejemplo, había que hilar un poco más fino de parte de un, pero yo sé que han querido hacerlo más genérico el tema. Ahora, el tercer hearing, como te digo, fue el más interesante porque Graves ha dado un testimonio aplastante que tiene para más cuerda para el futuro. Los otros dos pilotos simplemente dieron ya digamos, su testimonio de lo que vieron al despegar, de lo que persiguieron, de lo que vieron naves bajar desde arriba hasta abajo y hundirse en el mar. Solamente la cuestión es recuperar los videos si es que hay todavía eso. Ya presentaron algunos, pero faltan probablemente muchos más videos, ¿no? O las lecturas de radar. O sea, hay todavía evidencia por encontrar y analizar. Entonces, se ha abierto la puerta. En ese interín es que recientemente Graves y otros especialistas como un congresista japonés, un congresista brasileño, el capitán o mayor Robert Salas, que tuvo un incidente con unos hilos atómicos en el 66 o 67 en una base nuclear norteamericana, y también otros invitados más, creo que también hubo gente de Italia, Ujú. gente de Canadá, y o sea, un grupo de invitados muy diverso, pero todos enfocados en el tema de la desclasificación de documentaria. Creo Claro. que fue muy acertada en la iniciativa de Maussan sobre el tema del herring. Ujú. Ya previamente, creo el año pasado, ha habido un herring brasileño que no tuvo mucho eco, pero que también dio un ABC de inicio para el tema de la desclasificación a nivel latinoamericana. Ahora, la consecuencia de este herring es, y yo quiero estar entre los que propugnan, ¿no?, la importancia de lo que hizo Maussan, exceptuando el tema de la presentación de las momias de Nazca, que ese es un tema aparte, pues yo quiero separarlo en dos partes: momias de Nazca por un lado y Disclosure Project y el hearing sobre Ujú. el tema OVNI aparte. Entonces, sobre el hearing, yo creo que, que sea una iniciativa para que otros países que faltan, Ecuador, Colombia, Brasil, perdón, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, eh, Centroamérica, ¿no? Y todos los países, Puerto Rico, que tiene una excelente casuística y rica casuística de Ujú. ovnis y de humanoides, y España y otros países comiencen a también a contagiarse de hacer su propio hearing y con la mayor detalle y apertura y sobre todo presentación de documentación fílmica, documentaria y de fotográfica posible. Y sobre todo presentación de testimonios de gente de alto nivel, que eso es lo que esperamos, ¿no? Yo, por ejemplo, en Perú, acá en Perú, lamentablemente ni la prensa, ni el Congreso, ni el gobierno tal como está ahora, no creo que estén en las condiciones adecuadas para recepcionar un hearing de esa naturaleza. Yo pienso que tiene que pasar unos años más para que haya una disposición, sobre todo de amplio criterio, para que este tema tenga el efecto y sobre todo tengamos la colaboración de la prensa, casi ojalá un 100%, para que esto choque en la sociedad. Porque esto, a ver, ¿por qué esto es importante, estos primeros hearings que han habido? ¿Por qué? Porque la evidencia física, que ya la demostró Estados Unidos, otras personas décadas atrás han hablado no solamente de una evidencia física, han hablado de que estos seres o estas naves o estos humanoides pueden viajar de 0 a 20.000 kilómetros por hora en menos de un segundo. O sea, acelerar de cero y parar. Y luego desaparecer. O sea, hacerse como un manto de invisibilidad. Pueden incluso, y esto se ha visto, y este es un efecto que hay que estudiarlo también con detalle en el futuro,
que hay naves metamórficas. Hay naves que se han transformado en nubes o nubes que se han transformado en naves. Esto se ha filmado. Incluso hay testigos que han filmado naves discoidales que después de un momento de 5 minutos de estar girando en un momento del cielo, ha comenzado a girar más rápido y se ha transformado en un jet, un jumbo jet. Y luego ha comenzado a avanzar con el sonido característico del jumbo jet. O sea, hay cosas, aspectos dimensionales o de manejo de la materia que creo que la apertura de esto nos va a permitir abarcar cómo se hace este tipo de manifestación. Ya lo dijo en el History Channel hace unos 2, 3 años, cuando Elizondo entrevista a una comunidad ufológica italiana, comandados por parte de los militares, y hay un Bernarducci, creo que es un general de la Fuerza Aérea Italiana, que habla de que ellos han tenido más de 5.000 casos Ujú. y que hay un caso que ellos lo pusieron en evidencia ya a Elizondo y a su grupo, en que un helicóptero, habían incendios espontáneos en una zona del Piamonte del Ujú. sur de Italia. Mandaron un helicóptero de las fuerzas policiales a investigar y una nave discoidal se puso detrás del helicóptero. Le lanzó un rayo, una especie de rayo láser, y el rayo láser malogró las aspas del rotor de la cola trasera, perdiendo un poco el control, pero volvieron al último momento a tener control y poder aterrizar con ciertas dificultades. Mostraron las fotos, los videos de todo esto y hablaron de que incluso, eso fue me sorprendió, que hay una frecuencia entre los 2 GHz y los 6 GHz en que estas, desde el mar, estas naves mandan esa frecuencia en megahertz, Ujú. de entre 2 y 6 megahertz. Y ellos lo han interpretado como una secuencia de comunicación. Y ellos han respondido con la misma. Incluso dijeron una cosa más que me sorprendió. Eso es un poco así, tipo militarista. Que la invisibilidad que ellos usan estas naves, cuando se detiene la invisibilidad y se hace visible, se le dispara un misil al ovni con una cabeza de uranio pobre. Ujú. Y esa cabeza puede derribar el ovni. Esa cabeza de misil de uranio empobrecido puede derribar al ovni. Ujú. O sea, ya están tomando incluso, me sorprendió eso de la Fuerza Aérea Italiana, están tomando ya medidas de cómo se puede incluso derribar un ovni. Ahora, un poco Interesante. agresivo, un poco invasivo, pero es un dato muy interesante. Y yo siempre digo, ahorita las personas que tienen algún tipo de radiotransmisores en sus casas, sobre todo radioaficionados que tienen antenas, pueden emitir hacia el espacio, que acá en Perú, en Lima, podrían hacerlo, o en otra parte del Perú. Yo les sugiero comenzar a hacer esa frecuencia de comunicación entre 2 GHz y 6 GHz. Entre 2 y 6 durante un determinado periodo de tiempo a unos sectores del cielo, hasta obtener una respuesta que se le responde al propio radiotransmisor, ¿no? Ahora hay gente que de repente no sé si tendrá radiotelescopios o interferómetros que también podrían hacer el misma función. Entonces ya se está buscando una respuesta, una ida, una pregunta y una respuesta, una venida. O sea, ya estamos quizás en ese nivel. Ahora, tú me hablaste de Naciones Unidas, ¿no? Yo tengo conocimiento que hace más de 25 años, desde la época, incluso más, desde la época en que se hizo un comité, o sea, una invitación en la época del 77 a Kurt Waldheim, estaba de secretario general, el alemán, el austriaco Kurt Waldheim, hizo una reunión privada, no era una reunión pública, era una reunión privada. El primer ministro de Grenada, Eric Gairy, un funcionario de las Naciones Unidas, Coleman Bonkevici, Ujú. discípulo de este gran sabio de la cohetería de alemán, ¿cómo se llamaba este alemán? Aparte de von Braun había dos, Oppenheimer. no, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Bueno, era uno de los maestros de von Braun. Este experto en coheterías
educó a Colman Monkevici. Colman Monkevici fue uno de los que promovió la apertura del tema OVNI en las Naciones Unidas. Se juntó con Eric Gairy y reunieron a, ¿cómo se llama John Glenn, a Cooper, ¿cómo se llama Edgar Cooper? ¿Cómo se llama Cooper? El señor, el astronauta, ese astronauta Edgar Cooper, Jacques Vallée, habían dos físicos, ufólogos franceses, aparte de Jacques Vallée, estaba también, si no me equivoco, un norteamericano, ¿cómo se llama este norteamericano? También especialista en ufología que ya falleció hace los años 60, 70. Y todo este comité especial creado por, o convocado por Valheim y por Gairy, por Colman, que es que tuvo por objetivo tener una serie de reuniones durante 4 días y proponer la apertura del tema OVNI por parte de las Naciones Unidas al mundo y que se formara, así como hay la FAO, la OIT, como hay no, ¿cómo se llama? La OMS, formar un comité de Naciones Unidas que se encargara globalmente del tema OVNI. Claro. Y que se formara un grupo, un jefe, un subjefe y un personal auxiliar que hubiera pagado por Naciones Unidas. Se presentó esta iniciativa al Consejo de Seguridad y ya tú te imaginas qué país fue el que vetó la creación de este comité. Estados Unidos. Estados Unidos vetó la comisión. Entonces ahí terminó esa iniciativa, que después ahora sabemos que a pesar de eso, la UNESCO creó una serie de ONGs media espirituales, media esotéricas, que también tienen como fin un poco preocuparse de la posibilidad de una venida, un arribo de una raza extraterrestre. Y sé que hay un comité de 5 premios Nobel que está manejada por una especie de secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, una señora que maneja este tema y que si en el caso supuesto que sucediera un descenso súbito en cualquier parte del planeta de una nave que no sea de este planeta y el descenso de seres, una comisión de 5 premios Nobel del más alto nivel de la física, de la astrofísica, de la biología, de las comunicaciones, se encargaría de ser el primer comité humano que tratara de entablar comunicación con estos señores o señoras los que vendrían. Es algo parecido y quizás esto se basó en esto para hacer la película La Llegada, El Arribo, ¿no? Que es un poco, pero que se muestra a nivel de una profesora de una universidad que es especialista en lenguas antiguas o en lenguas extrañas. Entonces, acá va a haber también todo un panel de gente de biomédica, de especialista en lenguas, especialista en todo lo que es biomedicina, astrofísica, que se encargaría de tratar de establecer una comunicación básica con estos seres. O sea, lo hay, existe, está en el papel, pero no sabemos si está todavía montado. Es bastante interesante cómo a través de la media o a través del Star System, estamos hablando de Hollywood y las grandes producciones cinematográficas, hay, digamos, siempre mensajes subyacentes que te están diciendo que algo, digamos, va a venir Algo va a o venir. que algo ya llegó. Sí. Como por ejemplo, si uno ha visto la última película esta de Oppenheimer acerca de su vida y todo esto, cómo creó la bomba atómica y todo esto, el hombre ya sabía perfectamente que hubo un estallido, lo que se hablaba en el Bhagavad Gita Lo que mencionó sobre él. una explosión de soles y todo Sí, eso, eso había sido una explosión nuclear. claro. Y muchos científicos, incluso el propio Von Braun, habló de que hace 8.000 años hubo una explosión nuclear en la zona de Mohenjo-Daro, que Mohenjo-Daro en la es India, claro, Pakistán. Pakistán, lo que es Pakistán, sí. Y precisamente hubo, digamos, una expedición que fue a buscar los supuestos restos de la bomba atómica y Sí. encontraron pues ahí osamentas de personas que han estado, digamos, Y dosis de reactividad moderada dosis de alta. reactividad, incluso la tierra hecha vidrio. Vitrificación, que eso es Exacto, lo que comúnmente pasa en cualquiera de las explosiones nucleares que exacto. hubieron en Nevadas. No, y aparte que hay una relación, como lo dijo, creo que estos investigadores, Paola Leopisi y Jacques Vallée en su libro reciente Trinity, que justamente que dicen el primer estrellamiento, antes de 2 o 3 años antes de Roswell, fue
en esa zona, a unos 20 kilómetros de la zona de la primera explosión nuclear, y que dice que todos los científicos que estuvieron a cargo del proyecto Manhattan estaban perfectamente enterados de que había caído un ovni que claro. no era de este planeta. Ahora, esto ahora se ha interrelacionado por las investigaciones, sobre todo las desclasificaciones últimas que se han hecho, sobre todo las pruebas nucleares, y casi todas, el 90% de las pruebas nucleares hechas en suelo americano y en otras partes donde Norteamérica hizo sus experimentos en el atolón de Bikini y otros Ujú. más, dice antes, durante y después de la explosión aparecían ovnis. Yo una vez escuché a un ex astronauta soviético, ahora creo escritor e investigador ovni en Rusia, decir algo muy curioso. Él mencionó algo como que cuando hubo las explosiones nucleares, estas fueron como una especie de, como campanazos. Claro, Estas emitieron ondas de alta energía que pasaron la estratosfera y se emitieron hacia el espacio profundo. Y esto fue, como el efecto campana, esto fue creciendo en intensidad. claro. Y esto ha sido detectado, según este investigador ovni ruso, por muchas civilizaciones desde los años 40 hasta nuestros días. Entonces, ellos saben que el manejo de la energía nuclear puede llevarnos o a un gran desarrollo, si fuera para la paz, o a una gran encrucijada de destrucción, Claro. que es lo que también temen. Y estos seres lo que han hecho, incluso los contactados, curiosamente, los primeros contactados y testimonios de seres que dice que visitan a los presidentes, Mm. están entre los 40 y los 50. Claro. Un ejemplo, el primer contactado que es Adamski, comienza su labor entre el 50 y 52, y más o menos son 10 o 12 o 15 años de trabajo. Y en ese intervalo entre los 50 también está el testimonio de un que habla de que hubo un visitante venusiano llamado Beilean Thor, que juntamente con otra señorita y un joven de la misma edad de Valiant, casi todos entre 20 y 30, visitaron al expresidente Eisenhower y le pidieron el desarme total de su país y de los demás países, y que querían usar Naciones Unidas como un conducto para poder que haya una paz total. Una vez que hubiera una paz total y un desarme total, los seres descenderían para ayudarnos. En este caso, los venusianos y otras dos razas más. Según lo que cuenta Frank Strange, que fue el que dio a conocer este caso en su libro Un estaño del Pentágono, engañaron un poco a Bailey Antor. Bailey Antor se presentó con sus dos socios, o sea, los tres venusianos, en el primer Congreso Mundial de Contactados en el desierto de California. Estaban Adamski, Truman Bethurum y Howard Menger, los tres principales contactados de esa época. Y ahí están las fotos. Incluso dicen que hubo otras tres fotos de otros tres señores, una señorita Marina o Mariana, creo, un apellido medio latino, y dos señores flaquitos que también tenían unas caras medias extrañas. Decían que eran tres venusianos que habían estado, o sea, seis extraterrestres en ese primer Congreso Mundial de Contactados. Increíble, ¿no? O sea, se relaciona siempre en el tiempo y el espacio todos estos sucesos, ¿no? Con el avistamiento, estrellamientos y contactos, casi todos en el mismo década de tiempo. Claro. Entonces, ahora, si tú lo analizas ese contexto a lo actual, tiene coherencia. Y es una también coherencia extraña, es una ironía extraña, que en la década de los 80, 90, aparece la nieta de Dwight Eisenhower, Claro. Magdalena Eisenhower, y se presenta como una contactada, vidente, especialista en filosofía transhumanista, yoga, y que tiene que recuperar todo lo del Helen, ¿no? El nuevo Helen, o sea, una nueva era. Ujú. Entonces, un cambio total en la familia Eisenhower de la postura del presidente. Es como yo lo he escrito alguna vez en mi Facebook, ¿no? Quizás la reencarnación, el tiempo, reencarnó Eisenhower en su nieta, ¿no? Y le dio la oportunidad de hacer en esa década lo que no pudo hacer él cuando fue
presidente, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Porque también como que el apellido Eisenhower pesa, pero ahora está haciendo el tema de ampliar el tema OVNI a nivel de lo que es espiritualidad, ¿no? Eso es Claro. interesante. Claro, yo me acuerdo un documental y la entrevistan, e incluso ella tuvo un encuentro con Werner von Braun antes de Morfrau, morir, así es. y él le había comentado que ahí van a haber sucesos, ¿no? Que digamos van a marcar hitos en la Que ya historia, están y programados. estos, claro, están programados y esto tiene que Sí, ver pues con el factor nuclear, el factor del avistamiento de ovnis, el factor la llegada del hombre a la luna, Luna, claro. y que en algún momento se va a tener que unificar el mundo, ¿no? En un solo ente global para Ujú, combatir a un enemigo común, que va a claro, ser una supuesta invasión extraterrestre. extraterrestre, claro, Entonces, hasta el día de hoy, eso pues no está del todo pues, esclarecido, esclarecido, nadie dilucidado. sabe realmente qué cosa es lo que va a pasar. Lo único que sabemos es que esos objetos están ahí, Claro, existen, han estado ahí toda la vida, y bueno, el tema es que nuestra civilización ya tiene que ir acostumbrándose a convivir con este claro. tipo de fenómenos. Por eso te digo, los contactados nos ayudan, los investigadores nos ayudan, los científicos que promueven ya una verdadera investigación del tema OVNI también son de gran ayuda. Pero ahora lo que falta es que esta comunidad, como tú dices, política, geopolítica o exopolítica, pase al siguiente nivel, que es con las herramientas tecnológicas de última generación, radioastrofísicas, físicas, infrarrojo, FLIR, logramos establecer algún tipo de contacto con estas entidades, provocar una respuesta de estos seres, ¿no? Que ya se está tratando de hacer y, y Aunque, buscar encontrar una respuesta, ¿no? aunque el notable Stephen Hawking en algún momento dijo que no es bueno que el hombre esté insistiendo con la idea de contactarse con seres alienígenas, porque en cualquier momento se puede repetir lo que sucedió entre Colón con América. Algo así. Entonces hay que tener, de verdad, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y Ahora el otro, lo que dice Avi Loeb, por ejemplo. a Avi Loeb raíz de los Ouma, es exacto, lo de la sí, hipótesis de los Muamua. Recientemente el astrofísico Avi Loeb, con su equipo personal privado que él ha contratado, él ha puesto de su dinero, han viajado al Atlántico y han recuperado, dicen, de un objeto que cayó, dicen, en el año 2015 o 2017, han recuperado unos corpúsculos materiales, unos metales, de los cuales han reconocido 7 elementos, pero 3 creo que no son rastreables, según la tabla periódica. Y esas especies de esferas o corpúsculos que ahí se ve, pueden entrar a la página web o el Facebook de Avi Loeb en inglés y van a encontrar los estudios que se han hecho. Él ha presentado, justamente él estuvo en el Hearing de México, donde fue uno de los principales ponentes porque fueron 15 minutos que él presentó sus estadísticas, sus estudios sobre el hallazgo de estos corpúsculos, de estos metales, y donde él dice, hay una fuerte evidencia de que este material es extraterrestre. Y lo dijo así, sin una profunda convicción. Entonces, a mí me aprecia mucho que un astrofísico de alto nivel, que se la ha jugado contra todos sus colegas astrofísicos claro. de la comunidad americana astrofísica, yo sé que lo han vilipendiado, le han dado pero una tanda a veces en los Zooms, he visto los Zooms muy, muy, muy agresivos. Sin embargo, claro, él lo sacaron de su puesto, de la universidad y del instituto donde trabaja, pero él, bueno, ahora está haciendo un trabajo independiente, libre, y es justamente lo que digo yo, ¿no? Hay muchos ufólogos, muchos astrofísicos que están prisioneros del sistema, ¿no? Si tú tienes que un poco salirte de este sistema para poder hacer un estudio verdaderamente independiente y libre. Y ese estudio independiente y libre que te lleve a una conclusión buena, en principio coherente, que te lleve a la siguiente nivel. Si es extraterrestre, entonces, ¿qué dice la comunidad científica mundial sobre esto? Ese es el siguiente paso. Hablando de salirse del sistema y de la conservación del status quo, Uh -huh. hablemos
de las momias de Nazca. El siguiente paso. Ahora, Eh, Estamos en estos momentos en un momento crucial sobre el tema, muy crucial, porque acaba de hacerse una conferencia en en México, México, y esta semana me fue, el y martes. México es un país plataforma que, digamos, ayuda mucho en el tema de la divulgación. Así es, así es, Entonces, el tema está bastante, ha despertado mucha polémica en todo el mundo, así y es. aquí principalmente los detractores continúan con el mismo rollo de siempre, y Claro, hasta el día de hoy no pueden demostrar que son fraudes. claro, ¿por qué? Ya aquí quiero un poquito dar mi hipótesis y mi estudio. Mira, lo del hearing de Jaime Maussan que ha sido esta semana, Ujú. estamos hablando justamente en esta semana crucial estamos hoy día sábado, y ha sido creo que el martes de esta semana Claro, que estamos prácticamente haciendo el comentario calientito, ¿no? así es. Yo lo vi por completo el hearing, me pareció bueno, positivo, con las fallas y las, digamos, inestabilidades propias de un primer intento. Y quiero decir una cosa en favor de Jaime Maussan. No porque él me haya dado cobertura 4 o 5 veces, porque le agradezco de por sí el único, quizás ufólogo que me dio cobertura en toda esta censura de 11 años que tengo en Perú sobre el tema OVNI. Él ha querido ponerlo esto a nivel político, ¿por qué? Porque al no obtener el respuesta aquí, años atrás, de parte del Ministerio de Cultura y de parte del gobierno peruano, él ha querido ponerlo a nivel político en su país y sabiendo el peso que tiene en la Cámara de Diputados de México a nivel sudamericano y sobre todo norteamericano y canadiense, entonces se habla de otro nivel. Ponemos el tema de momias en un nivel muy alto. Cancillería, y ahí, por ejemplo, vuelvo a decir, Cancillería de Perú se ha quedado atrás, no ha dicho absolutamente nada. Se dice que a la ministra de Cultura, en un pequeño resumen del diario Expreso, ha dicho que las momias son falsas. Yo diría, señora ministra de Cultura, que no sé quién es, cuál de los 19 ministros que han habido en 4 años, 19 ministros en 4 años. Eso habla de la corrupción y del tremendo desmanejo que está ahorita en ese ministerio, que creo que la mejor favor que le podría hacer a toda la ciudadanía peruana es autodisolverse. ¿Por qué? Porque si tienes 19 ministros de cultura en 4 años, donde han habido unas barrabasadas, Richard Swing, acuérdense, esa corrupción, esas contrataciones irregulares, acuérdense del manuscrito de Vallejo, comprado por $280.000, que resultó ser falso. Cuando lo compraron, lo trajeron, lo dijeron allá los peritos de allá, de Perú. Es verdadero. Lo traen acá a Perú, de España, y dicen que el manuscrito de Vallejo era falso. Todas las iniquidades, idas y venidas del señor exministro Salvador de Solar frente a las preguntas de la momia de Nazca. Acá hay unas cosas muy importantes. Yo creo que ya llegó el momento, y eso es lo que también estoy proponiendo, que los ciudadanos de a pie, aprovechando esta coyuntura política, especial política, cultural y también un poco legal, ¿no? Aprovechemos estos vacíos de estos estamentos del gobierno peruano, de la señora Dina Boluarte, del señor Otárola, para provocar en el Ministerio de Cultura una aplicación de la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, la Ley 25830. ¿En qué sentido? Dado que la primera conclusión, no nos olvidemos, es del Museo de Historia Natural, lo cual sería una primera irregularidad. El Museo de Historia Natural, que yo sepa, no pertenece al Ministerio de Cultura, pertenece al Ministerio de Educación. Por lo tanto, se ha irrogado una función de análisis a un ministerio que no le corresponde, que debería haber sido el Ministerio de Cultura. Primera, segunda irregularidad, ese documento, ese primer documento que dice que la muestra denotada, que es, simplemente se dice, ha sido encontrada pegada con un pegamento tipo terocal, no se considera patrimonio arqueológico. O sea, se deja como una especie de souvenir fraude, pero no lo dice, simplemente como no es considerada patrimonio arqueológico.
Pero qué curioso, tiempo después aparece Maussan y aparece a los días este famoso Congreso de Memeología en el Museo de la Nación, donde sale la famosa señora de la cucaracha, que ya hace tiempo ya debemos comprarle un frasco con esos animalitos, ¿no? Para que se lo coma, él y todos los demás. Y dicen que el Congreso de Momiología, en conjunto, sobre todo el momiólogos peruanos, ahí firmantes, dicen, afirman, sin haber analizado, sin haber hecho una sola radiografía, sin haber hecho una sola resonancia, sin haber tomado muestras de tejidos, concluyen anticipadamente, a priori, ojo, a priori, que esas momias son falsas. No sé a cuáles se referían, a las que tenía el Museo de Historia Natural o a las que tenía Incarri. No especifican en el Claro. documento. ¿Ah? Una. Dos. Ellos dicen que su firma corrobora el documento. Yo le he pedido a Joseph Ben Leví, gran amigo y gran debatista del español sobre el tema de las momias, él ha fotocopiado todos los documentos, que me mande la copia del documento del Congreso de Momiología. Él me asegura que están los nombres de 5 personas sin firma y sin DNI. Increíble. Eso indicaría de que ese documento es inválido en cualquier estamento legal, en cualquier notaría y en cualquier proceso legal, judicial, civil o penal. O sea, y más aún, aparte de ilegal, es un fraude, porque ellos dicen que con solo su mención basta. Tiene que firmar también su jefe de ustedes, de ministros de Cultura, que es el premier de ese entonces. Él no firmó ni sacó ningún documento. Y también tenían que tener un documento de corroboración del entonces presidente Vizcarra. No existen esos dos documentos hasta donde yo sé. Luego, tenemos que sacar, y esto es importantísimo, ¿eh? Todas las reuniones transcritas de estos señores funcionarios de alto, medio y bajo rango del Ministerio de Cultura, Renzo. ¿Por qué? En cronología, desde el primer momento que estos comités se comienzan a reunir en el interior del Ministerio de Cultura, ¿cómo llegaron a la conclusión de hacer prejudicializar un caso antes de analizarlo? Eso se llama fraude administrativo y omisión de función. Queremos saber los nombres de los gentes de alto rango, de medio rango y de bajo rango que estuvieron presentes en esa reunión y que demuestren con artículos del Ministerio de Cultura y la ley del funcionario administrativo, que eso es lo que vale, en qué se basan para judicializar ese caso sin antes haberlo analizado. O sea, lo haga más grave, aparte del fraude administrativo, es la omisión de función. O sea, tú eres un médico, te ponen un paciente de emergencia, estás en emergencia y dices, yo no voy a tener ese paciente, me abstengo, y te vas a la calle a tomar un lonche o un sándwich. Estás cometiendo un delito. O sea, si fueras un médico emergenciólogo, el paciente se muere. Igual, si eres un funcionario del Ministerio de Cultura y no asumes tu función de investigador del Ministerio de Cultura, funcionario, con toda la de la ley, estás cometiendo un delito contra el patrimonio, contra los ciudadanos y contra tu nombramiento. Denme los nombres de todos esos funcionarios que estuvieron en esas reuniones. Todas las reuniones, todas las transcripciones. Ellos no pueden alegar, Renzo, secreto profesional o ley de defensa y seguridad nacional. Tienen que sacar todo. Tienen que sacar el que firmó el concepto de prejudicialización. Tienen que sacar si hay ahí funcionarios que han hecho duplicidad de funciones. Esa es una función ilegal. Un solo funcionario del Estado no puede hacer 2 funciones de cuestión legal del Ministerio Público y también está en el Ministerio de Cultura. Eso es grave. Eso se llama engañar a la ciudadanía, cobrar doble sueldo. Eso es un delito que se castiga con pena de cárcel, despido y despido de la función administrativa por 10 o 15 años. O sea, mira, todas las cosas que hay que los ciudadanos de a pie podemos hacer para ya ponerlos en su sitio y también de paso, también hacer un boicot
al diario El Comercio, porque el diario El Comercio últimamente volvió a sacar en Somos un pequeño recuadro esta semana, creo hoy día, donde dice las momias son falsas, pero no dicen por qué. Ninguno de estos periodistas o pseudo periodistas pagados por El Comercio o el Cutercio no han dicho, oiga, cuáles son las pruebas de ADN, cuáles son las pruebas de tomografía. No, son falsas porque son falsas. Como esa pseudo periodista que dijo, con el señor ese inefable jaladito, un hueso de perro. Ahora hay americanos y rusos que han dicho que ese implante, que es de osmio, que es un metal dificilísimo de sintetizar artificialmente en la naturaleza, solamente en reactores nucleares, y son usados para transmisión aeroespacial, ¿no? Dinámica espacial y radiotelescopios y también nuevos tipos de metales. O sea, es algo milenario que parece que tuviera una manufactura modernísima. No se ha hablado de eso. O sea, mira todo lo que hay para investigar, pero sin embargo, ¿cuál ha sido la función lamentable del periodismo representado en este supuesto decano? Es decir, es falso, sin analizar. No sé si los fundadores de este diario se levantarían de su tumba y le meterían un par de cachetadones a los actuales dueños o los actuales directivos. Eso es lo que pasa por comprometer a las mineras y petroleras, lamentablemente, la primogenitura periodística, lamentablemente yo digo. Es alucinante lo que uno puede ver en las redes. Uh -huh, Ahí, digamos, está corriendo información de todos lados, uh -huh, desinformación como nunca, uh -huh. de youtubers reconocidos, y bueno, ya sabemos de personajes de la radio y todo eso, Exacto, sí, sí, ya los claro. conocemos, Ya ¿no? lo conocemos de eso. Entonces, pero es alucinante cómo se está llevando a cabo No, la detracción, y porque nunca, la detracción se tiene que demostrar también. exacto. Es por el rigor Y científico. mira, No basta solamente con hablar, claro, tiene que demostrar cómo está el tejido, imiten el tejido, a ver, claro, háganlo. Si claro, ustedes dicen que eso es un fraude, hagan ese tejido y digan, claro. esto se hizo así, asá. O rebatan cada análisis de ADN que ha hecho Lógico, la Universidad de Moscú, la Universidad de grábense, Canadá, la Universidad de UNAM. grábense un video Claro, haciendo, ¿cómo se llama? Hagan sus manualidades, hagan la manera como han sí, construido los muñequitos, entre claro. comillas, con los huesitos, cal, como ustedes dicen. Y además, mira, Muéstrenlo. los videos, últimos videos de Joyce Mantilla que fueron presentados hace unos 3, 4 meses en una convención que vino acá un contactado Martín García Ríos, al que le mando mi saludo hacia Los Ángeles, Joyce Mantilla, Alex Sender y el que habla. Estuvimos hablando, bueno, el que habla de la desclasificación y Alex de los misterios de Ica, de las líneas de Nazca, ¿cómo se llama? Joyce estuvo hablando sobre las últimos estudios, donde se ve que el tema justamente de los dedos y de los pies que decían eran cortados y mutilados, sale el testimonio de un especialista médico ¿cómo se llama eso? En restauración, Ujú, cuando te amputan un dedo, él te lo coloca de nuevo, ujú. con todo, con sus tegumentos, con sus nervios, con todo. Y él ha estudiado dedo por dedo de los pies y de las manos de los tres momias, de Juanita, de María y de Josefina, con colores falsos 4D, en resonancia helicoidal, o sea que en 360 grados, y ha llegado a la conclusión, miren, lo digo, a ver si pueden rebatirlo, de que según su experiencia de especialista en implantes y regeneración, o sea, de tejidos, de que puede reconectar tejidos, él ha estudiado todos los ligamentos, los tegumentos, los tendones, las vainas, la aponeurosis, que sale, ojo, que esto no es un cadáver, es una momia desecada, Claro. desecada. Un cuerpo desecado. Es un cuerpo desecado que está con sus órganos internos casi completos, ¿ya? O sea, tenemos imágenes del corazón, imágenes de los pulmones, imágenes del estómago, del De intestino los grueso huevos. y de los matriz, donde las famosas piedras que dijo un señor con los ojos jalados, con su amiga la del general del aire, que eran piedras, resulta que
se ha demostrado en México y también ahí hace 3 meses En la en única Miraflores, se hizo. en la única, que se fracciona, es como que agarran ustedes la estructura ovoidal y le dan cortes en transversal y en horizontal como si fuera una jamonada, como si fuera un tubo de jamón. ¿Y qué se ha encontrado, señoras y señores? Restos o la evidencia de un embrión en diversos estadios dentro de cada huevo. O sea, no son piedras. Ya la evidencia es tan evidente, tan aplastante, que justamente cuál es la manera de estos estamentos científicos que los hemos agarrado con el pantalón y el calzoncillo sucio abajo, ¿no? Es gritar, decir, son falsas. O Son sea, piedras. son piedras. No, señores. Señores científicos de Perú, ustedes la deben y la temen, parafraseando a un señor que se voló la cabeza hace unos años. Yo quiero saber también, cuando hicieron ese extraño contrato, que no lo publicaron en ningún periódico de acá de Perú, pero salió en el Heraldo de México, un amigo, un colega mexicano me mandó hace como 4 años esto, donde decía que habían contratado el Ministerio de Cultura los servicios de la NASA y de un satélite espía para fotografiar las líneas de Nazca del espacio. ¿Con qué objeto? A ver, explíquenme. Eso va a tener que contestar en la ley de transparencia informativa. Si ustedes ocultan esa información, y yo sé para qué lo han hecho, porque un satélite espía de la NASA, lo que con infrarrojo y ultravioleta, lo que capta el espacio son oquedades, cavernas subterráneas. O sea, ustedes están buscando las famosas cavernas subterráneas que se dice que estos seres triáctilos vivían debajo de estas líneas de Nazca, donde dice que han encontrado pirámides de oro y otros seres de estos momificados con tocados de oro. Fotografías que algunas de esas las tengo en exclusiva, Renzo, y te las voy a hacer pasar pronto para que tú las puedas publicar en tu Facebook. O sea, hay Ahorita. muchas cosas que estas señores del Ministerio de la Incultura nos están ocultando y tienen que revelarlo. No pueden Es ocultarlo bastante más. interesante lo que comentaron acerca del osmio, Ujú. sobre el elemento que, digamos, prevalece en esa placa que está en el interior de uno de los cuerpos, si no me Así acuerdo es es. de Josefina, o no recuerdo exactamente. Pero Una de bueno, las chiquitas, bueno, uno de esos seres los seres de tiene, 90 tiene centímetros, unas placas dentro del cuerpo. adherida al Sí. esternón. Entonces yo te pregunto a los detractores, vuelvan a hacer ese cuerpo e intrometan ese objeto dentro del cuerpo, a ver, inténtenlo sin que se rompa, Exacto. y sin tener que hacer un hueco para poder introducirlo, porque luego tienen que regenerar ese hueco. Ujú. A ver, háganlo. Es lo que yo les pregunto. Les digo a los detractores, traten, si quieren, si ustedes siguen con este rollo del supuesto fraude, por el rigor científico, por el simple sentido común y por el respeto a su gente, a su audiencia, que siempre lo sigue, Que no sé si las tendrán. yo sería mucho más honesto de parte de ustedes que hagan sus propias pruebas y grábenlos, ¿no? A ver si realmente los cuerpos desecados que se han investigado durante estos últimos años, desde el 2017 hasta la fecha, Claro, y que han sido presentados recientemente en México, claro, a ver si realmente se corrobora la teoría del fraude que ustedes proponen. claro. Porque ustedes han estado basando siempre en unos huesos que llegó a manos de uno de los arqueólogos de la San Marcos. Pero no pueden basarse únicamente en eso, porque no han investigado, no han analizado los cuerpos que ha, digamos, presentado el grupo Incari con Maussan y con Joyce Mantilla y la gente que ha venido haciendo, pues, los estudios y los análisis profesionales en diferentes universidades del mundo. Entonces, creo que es necesario, en aras de la verdad, en aras, pues, de eh, la, 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 el hecho mismo digamos, tener certeza sobre el tema, lo mejor que podrían hacer es demostrar su fraude. Exacto. Esto es un fraude, si ustedes dicen, esto es un fraude, ok, demuéstrenlo. Muéstrenle a la gente cómo se preparó, cómo se hizo, hagan una imitación de repente, a ver si le sale. A ver, no sé cómo van a realizar, pues,
las cavidades que todavía se notan ahí, los tendones, los tejidos, los huevos, que se supone para ustedes eran piedras, pero en realidad son orgánicos, las placas, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a introducir dentro de los cuerpos? ¿Cómo van a hacer vértebra por vértebra, por vértebra? Es bastante, ¿cómo se dice? Un poco descabellado lo que están planteando desde hace mucho tiempo, ¿no? O Sí, sea, bueno, no tiene, digamos, asidero, ¿no? Hasta el día de hoy lo único que han hecho es simplemente basarse en fotos y no han estado in situ, ¿no? Analizando los cuerpos. Nunca se sumaron al equipo que ha estado, digamos, no, en nunca se las sumaron. investigaciones. Nunca Y, se y sumaron. como digo, también incluso es pasible de, acá estaba justamente consultando un poquito el delito de omisión de función en un PDF que lo descargué Ujú, hace un tiempo, donde dice que hay delito de omisión activo y delito de omisión pasivo. O sea, el delito de omisión activo es el que rehúsa investigar, pero el delito de omisión pasivo vendría a ser el jefe o su jefe que les ordenaron a esos ujú, funcionarios, el Ministerio de Cultura, no investigar el caso. ujú. O sea, hay mucho para denunciar. Y la cosa es, como le digo, que esto puede traer cola para usted. O sea, lo mejor que ustedes pueden hacer, como le digo, señores del Ministerio de Cultura, con todo respeto es, y con todo cariño, le digo, renuncien mañana, váyanse a su casa, no sirven para nada, no sirven para nada. Y también a toda la gente que es de la red científica peruana, discúlpeme, pero, y de la columna del comercio de ciencia, no sirven para nada, renuncien, dedíquense al fútbol, dedíquense a, no sé, digamos, a la moda, no sé, a cualquier otra rubro, pero no han dado la talla para este tipo de temas. Yo lo que quiero es el pronunciamiento de los científicos puros, que hasta no hay un científico puro en la Universidad de Ingeniería que sí han tocado el tema. Ojo, la uni sí llegó a tocar el tema de las piedras de Ica, que fue también atacado en la época de Velasco, y dicen que hay un informe que le da cierta credibilidad al tema de las piedras de Ica, que dice que más o menos eran de unos 50 a 100 mil años. Y no decían que eran falsas, sino que simplemente dejaban a la autoridad la libertad de determinar si había algún tipo de delito. Ojo, vuelvo a decir, el tema de las piedras de Ica es un tema tan verdadero como el tema de las momias triátilas. ¿Por qué? ¿Y cómo se relaciona el tiempo y el espacio, las piedras de Ica, la línea de Nazca y las momias de Triátilas? En que los tres casos hubo prejudicialización. En el tiempo de los años 72-73, que lo dirigía una señora Hildebrand, el INC, Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de la Cultura, por orden de Velasco, ojo, no tiene nada que ver en la postura política, se ordenó destruir el tema de las piedras de Ica. No podían atacar al doctor Cabrera, porque el doctor Cabrera era un hombre de gran prestigio, médico, descendiente de los fundadores de la ciudad de Ica. No se la pudieron agarrar con él, pero se la agarraron con el campesino que recogía las rocas o la encontraba Basilio Chuy. Y lo tuvieron 5 días en la comisaría de Ica, 5 días incomunicado, sin asesoría legal, y como era analfabeto, se le puso un papel. Por eso, ojo, digo, hay casos que van a tener que ser revisados y yo me voy a encargar de eso. Si hay que reivindicar el nombre de Basilio Chuya, vamos a hacerlo. Y el Ministerio de Cultura va a tener que pedir disculpas públicas y privadas a la familia Uchuya. Si se llega a determinar que fue hecho bajo coerción, la familia Uchuya puede pedir una indemnización millonaria al Estado peruano. Y yo creo que sí. Porque Benítez descubrió después en su documental de 2001 que las piedras de Ica eran verdaderas porque se encontró otro yacimiento y se encontró las piedras, hay miles, Claro. o sea, es un hecho verdadero. Miren, vinieron en la década del 70 gente de la Unión Soviética, de China comunista, de Yugoslavia, de Rumanía, de Polonia, de Alemania Oriental, de Francia, a hacer documentales de 3 4 horas sobre las piedras de Ica. Nosotros no hemos visto ningún documental peruano, hecho por peruanos, sobre las piedras de Ica. Pero, ¿dónde se fueron a parar esos documentales? ¿Y por qué no se publicaron en la televisión peruana?
o en el cine peruano? ¿Por qué no vinieron esos documentales de Rusia, de la Unión Soviética y China? ¿Dónde están? Si alguien tiene nota de esos documentales, quisiera por favor que me los hagan llegar vía correo o vía WhatsApp para poder verlos, ¿no? Porque es interesante recrear todo lo que investigación que se hizo, muy interesante. También hubo norteamericanos que vinieron a investigar las piedras Ica y la línea de Nazca. Y la línea de Nazca, ¿por qué se prejudicializaron? ¿Por qué? Porque señores de Promperú, ustedes se la agarraron contra María Reich. Está una noticia que yo mostré aquí hace algún tiempo, ¿no? Claro, Años atrás, sobre una denuncia que hizo María Reich y su hermana Renata contra Promperú y el Ministerio, el Instituto Nacional de Cultura, donde los acusaba de querer destruir cierto número de las líneas de Nazca, porque habían ustedes forzado a la señora Reiche a tener de compañera a una astrónoma americana, Phyllis Pitluga, que se descubrió que lo que trabajaba para la NASA y lo que quería la NASA era destruir cierta parte de las momias de las líneas, no sé para qué objeto. Esto lo descubrió María Reich, inmediatamente expulsó de Nazca esta señora Filuga, y de ese momento Prom Perú se la juró a la señora María Reich y la sacó de cualquier evento de Prom Perú de los años 80. Por eso es que agradecemos que el exalcalde ya fallecido, Alfonso Barrante, fue el único peruano que en la década de los 80 le hizo un homenaje en vida a la señora María Reiche en la Municipalidad de Lima. Fue el único político peruano que le hizo un homenaje en vida a la señora María Reiche. Y ojo, y volvamos a contar la historia de lo que pasó cuando muere María Reiche, cómo ciertas autoridades del Estado peruano no querían que el pueblo se acercara al féretro de María Reiche y lo habían secuestrado al féretro en su casa, militarmente, ¿ah? Y tuvo que entrar todo el pueblo a arrancarle a esos militares el ataúd de María Reche para pasearlo. Ojalá se cuente algún día un documental, la verdadera historia es terrífica y negra. Esa es la segunda perla del Ministerio de Cultura. Y la tercera y última, momias de Nazca. Es decir, señores, ya los hemos agarrado en la masa. A ustedes les gusta prejudicializar sin fundamento. A ustedes les gusta no investigar. Pero algún día su castigo, su expulsión, su destitución, pronto está cerca, porque el pueblo se va a encargar de ustedes. Yo sé que sí. El pueblo, la justicia y la fe y la moral. Así es. bueno, creo que ha sido suficiente para el programa de hoy. Ujú. Por supuesto, vamos a continuar investigando y estar al tanto de lo que se viene más adelante con el tema de las momias de Nazca, porque esto tiene para más, Eso tiene tiene para para más. rato. Sí, tiene No para sé rato. por cuánto tiempo estaremos con el Lo tema. importante es que ahora, yo que quería, antes de terminar eso, quería, entre todas las críticas que se le ha hecho a don Jaime Maussan, yo creo que lo que ha hecho es una jugada de estrategia de ajedrez. Creo que ponerlo a nivel político el tema es enfrentar, bueno, sabemos que hay un enfrentamiento entre el gobierno de AMLO y el gobierno de la Boluarte, ¿no? Pero sabemos que AMLO es un presidente del pueblo, es un presidente que habla con el pueblo, sabemos cómo está la Y situación que tiene apertura mental. es una mayor apertura mental, creo que por ahí ha mencionado el tema cultural, y yo creo que, y también un agradecimiento a ese diputado mexicano, no me acuerdo el apellido en este momento, pero ese señor diputado mexicano, mi agradecimiento como peruano por haber hecho exhibir un par de patrimonio del Perú que ha sido acá vilipendiado, expoliado y ha sido también negado sistemáticamente, señor diputado de México. Quisiera que le cuenten toda la historia de lo que pasó acá en Perú, una negación tras negación. Igual que en el tema de la desclasificación OVNI, ha habido una negación y encubrimiento y censura sobre el tema de la momia de Nazca, que ya está terminando, pero ahora nosotros vamos a dar las últimas puntadas sobre eso. Y quisiera también agradecer a todo el pueblo mexicano por esa bonomía y esa apertura que ha tenido, pero ojalá que haya la oportunidad futura de que si el Congreso mexicano me hace una invitación futura de acá a unos pocos años, encantado de poder para mostrar toda la evidencia que tengo yo sobre cómo se ha ocultado el tema OVNI en el Perú a nivel militar, a nivel político y a nivel periodístico. Ha sido con ustedes el ufólogo y exopolítico número uno del país, No, Mario Segarra. muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. Gracias.